Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermanos de la Fraternidad del Santo Nombre. Estamos hoy reunidas en Bea Lasso y yo para entrevistar a María Robledo, que es una hermana de la Fraternidad que participa en un montón de actividades. Coordina la oración vespertina de los oficios breves de los martes, trabaja en el grupo de encuentro con el Evangelio, coordina los encuentros mensuales de los hermanos de la fraternidad, también participa en la oración del silencio y también la coordina a veces. O sea que tiene una presencia intensa y muy dedicada a la fraternidad. Y por eso muchos hermanos pues sentimos mucho agradecimiento hacia ella. Yo además la considero una amiga, hemos coincidido personalmente ya en varias ocasiones, en retiros y demás, y estoy muy contenta de que esté aquí porque es una hermana como todos los hermanos, pero yo especialmente hoy nos referimos a ella que tiene muchas cosas que contar. Y bueno, le voy a ceder la palabra a Bea para que empiece a preguntar a María por su vida y por cosas interesantes. Ujú. Hola María, qué gusto. María Robledo, como te Hola, bien. conozco, nos hemos conocido en los pequeños comités de fenomenología. Es un gusto tenerte en este espacio de entrevistas para que des tu voz a la fraternidad entera. Bueno, solo empezar, pues tú te llamas María Robledo, pero detrás de María, de ese Robledo, una pequeña bendición. Y queremos escuchar desde esa pequeña bendición cuáles han sido los hitos que desde tu punto de vista han marcado tu vida espiritual, porque hemos podido concluir que has atravesado distintos caminos, caminos más fáciles, otros más difíciles, has atravesado puentes colgantes, has ascendido montañas, unas veces más altas, otras veces más bajas, y todas en un incansable deseo de buscar la verdad. Y esa historia es realmente eh, interesante y en esa historia de vida, en tu historia de vida, no has estado sola. Así que abrimos el micrófono y empieza por favor por ese hermosísimo detalle de llamarte María Robledo con mayúscula. Sí, Gracias. advirtiendo, perdona Bea, que yo siempre he pensado que Robledo era apellido y creo que a la mayoría de los hermanos les sucede lo mismo. Y resulta que Robledo es el primer nombre de María, que luego ya de más mayor pasó a ser María Robledo, pero que esto es un nombre. Entonces, como te decía Bea, pues quizá por ahí puedas empezar a contarnos. A ver, yo nací en un pequeño pueblo de la Sierra Norte de Andalucía, de la provincia de Sevilla, y allí la patrona del pueblo es Nuestra Señora del Robledo, que Ujú. según cuenta la historia, se le apareció en un roble a un pastor, un pastorcito, chico joven. Y bueno, se le tiene muchísima devoción y prácticamente este nombre es muy habitual y muy común en el pueblo. O sea, este pueblo se llama Constantina, Ujú. este pueblo fue, digamos que inaugurado, creado, le puso el nombre el propio Constantino, El el emperador, emperador. sí. O sea, que tiene historia. Hay restos de arqueológicos allí, tanto de íberos como de los moros cuando estuvieron allí, hay un castillo, en fin, tiene mucha historia. Entonces, digamos que, bueno, mi padre pues me puso el nombre de Robledo porque su hermana, muy querida por él, se llamaba Robledo. Pues, o sea, me puso su nombre. Entonces, Robledo significa un lugar poblado de robles. Se puede llamar Robledal o Robledo. Ujú.
por eso es Nuestra Señora del Robledo. Que la imagen, el pie donde está sujeta, es un tronco, o sea, se conserva el tronco todavía del roble viejo donde se apareció. Y esa es la historia de la Virgen del Robledo. Ujú. Entonces, yo no Empezamos tuve con ningún un problema roble. con que no. Imagínate tú, empiezas con un roble que te acompaña. Empiezo con un roble, un árbol que es fuerte, Eso, fuerte, ¿eh? bien fuerte. No es un nombre cualquiera. Lo que Mm. pasa es que me dio problemas aquí, pero no es un nombre cualquiera, ¿no? Y yo cuando me puse el María, que lo tuve que tramitar y tal, no quise perder mi nombre, podía haber puesto otro, pero no quise perderlo porque se da la fuerza que tiene. Así Bueno, es. eso es lo que te puedo decir del nombre. Ok. Y Bueno, oye, cuéntanos, esa infancia tan acompañada de naturaleza, ¿qué significó para ti ese tiempo rodeada permanentemente de naturaleza? Yo recuerdo que debía tener unos 5 años, subimos es un apartado del pueblo, está muy cerca, pero está apartado del pueblo. Era una viña que tenía mi abuelo y vivíamos allí. Yo no iba a la escuela, ni mis hermanos, nadie iba a la escuela y estábamos muy apartados. Mi contacto con la naturaleza era absoluto, con los animalitos, las gallinas, los conejos, había un cerdo, las cabras, en fin. Y yo tengo unos recuerdos imborrables, imágenes preciosas. Allí yo no tenía conocimiento de nada sagrado, ni porque mis padres no eran religiosos. Mi padre especialmente era un hombre bastante descreído, ateo. Y yo no tenía ninguna conciencia de eso, porque nadie me habló. ujú. Ujú. ¿Y cuándo tomas contacto tú con ese concepto de la Virgen de Robledo? Porque tenías 8 años y había una tía que se llamaba igual que tú. Sí, la hermana de mi padre, que yo llevaba su nombre, y por razones que no me acuerdo, me llevó a la ermita. Cuéntanos qué Y a mí significó me ese, impactó. ese impacto exacto. Lo recuerdo muy bien, pero no recuerdo, digamos, si vamos con más gente, si no, solo recuerdo ella y la imagen, ¿no? Que me impactó verla. Me arrodillé allí, me sujeté porque estaba con una verja, me sujeté a los barrotes y me la quedé mirando y le pregunté a mi tía, ¿y quién es? Y ella me dijo, es la Madre de Dios. Y a mí me sonó eso como muy grande, como algo extraordinario y me impactó. Sí, sí, ese Ese fue como fue tu, el primer Y lo contacto era, con y lo la era. Virgen. Sí, ese fue sí, como sí. tu primera puntada, pareciera, ¿no? Esa primera puntada con hilo que te lleva a tu mundo Sí, espiritual. Es más la concreto imagen, porque, sí, sí. Además es que porque, nunca la he mm, olvidado esa imagen. Sí, mm. y era pequeña. Tenías como Luego, 7 años, ¿no, sí, María? entre 7 y 8 años, porque venir a Barcelona tenía 8, pues ponle 7 y 8 años. Sí. Ujú, El tiempo allí, desde mis recuerdos, no es como ahora que parece que va todo tan deprisa. Ujú, ujú. Cuando bajamos al pueblo de allí, dejamos aquello, estuvimos en el pueblo un tiempo, ya después nos vinimos para Barcelona. Allí contacté con una vecina que era muy, muy devota, muy devota. Tenía el comedor, que era un pequeñito, empapelado de estampitas, empapelado, literalmente. Era una cosa, me encantaba verlas, todas aquellas imágenes tan bonitas. Ella me enseñó a rezar el rosario y me llevó, más de una vez me llevó a ver a las monjas, que allí están las Jerónimas. ujú. Y me acuerdo, yo debía de ser pequeña porque ella me tomaba en brazos para ponerme a la altura de las monjas, o sea que yo debía de ser bastante pequeñita, de estatura, ¿eh? Siempre he sido pequeñita, ¿no? Pero me acuerdo de eso. Y que me preguntaron, ¿no? ¿Y tú qué vas a hacer cuando seas mayor? Eso que se preguntan los críos, ¿no? Y yo le dije, Sí. pues monja, yo quiero ser monja. Ah, entonces era Imágenes. la predilecta,
la visitante predilecta de las monjas, de Sí, todas las monjas maneras, me querían, sí, sí, con esa sí. Me decían muchas declaración. cosas. Ya. Sí. Y cuando vas creciendo, te vas acercando un poco más desde el colegio a la primera comunión, a esa A etapa. ver, es que todo O sea, te eso, todo vas, esto, sí, todo eso está a ver, eso ya es en Barcelona, porque sí. Te vas a Barcelona, nos decías, con 8 años, con ocho ¿no? años, sí. Y Entonces, de momento no había nada de ese tipo de comunión, de religión, era todo muy inestable porque no teníamos una residencia fija. Hasta que al año fuimos a casa de unos parientes de mi padre y sí, nos quedamos allí. Entonces, recuerdo que en el intervalo, en el colegio que estábamos, nos dijeron de hacer la preparación para la comunión. la Y catequesis. nos Ujú. llevaron a catequesis a mí y a mi hermana, a Manuela. Y mi padre cuando se enteró nos sacó de allí, que él era muy, muy comunista, era de esa ¿Cómo, y mentalidad. cómo te pesaba a ti esa, Me daba miedo a mí verlo así, cuando se ponía así me daba miedo, un esa, poquito. ya? Pero a pesar de eso, ¿qué A pasó pesar con de la eso, a catequesis? pesar de eso, a pesar de eso, bueno, luego fuimos a este otro sitio a vivir. Y allí en Sí. el colegio, bueno, sí, íbamos haciendo y tal, pero como él dijo, era un colegio laico, ¿eh? Mm. Como él dijo que no quería nada de eso, mi madre ya dejó dicho, pues ya ni nos prepararon. Pero había Pero, una vecinita, una chica un poco más mayor que nosotras, no mucho más, pero un poco más mayor. Y nosotras queríamos hacer la comunión porque todo el mundo la hacía y nosotras no podíamos. Y Manuela y yo, pues nos preparó ella, nos dio la catequesis ella, y fuimos por libre, hicimos la comunión por libre. ajá, Sí, sí. A escondidas, ¿eh? De mis padres. de ¿Y los se dos, enteraron también en de tu algún madre, momento? De los dos, no se enteró nadie. Nada más, sí, fíjate. sí, fue Y una luego a cosa. eso y luego a eso que le siguió, porque yo sé que tú luego te confirmaste a los 18. Sí, porque, ¿sabes? Mi hermano, eso ya cambiamos de domicilio. Mi hermano se entró a estudiar en La Salle y allí, pues aquel año, yo tendría 18 años. Sí. Él me comentó que iban a hacer la confirmación todo el colegio y entonces yo le dije que yo quería y entonces él me ayudó y me preparó todos los papeles, en fin, yo no me acuerdo mucho de cómo iba. Y entonces fue cuando yo puse que quería que me confirmaran con María del Robledo, María Robledo. ¿Eh? La confirmación me puso María. Y fui a la Catedral de Barcelona y allí Sí, me confirmé, sí. O sea, mi sí. hermano, con mi hermano, sí. O sea, Mi parece hermano más como que pequeño. ante las dificultades tú siempre has terminado encontrando un camino, siempre ha terminado apareciendo un camino y fíjate que sin tener un origen ahí de decir, bueno, pues las creencias de los padres que en la mayoría de nosotros yo creo, ¿no? O bueno, a lo mejor no, pero en una niña tan pequeña es lo que es la manera de entrar. Y tú has tenido ahí siempre tu caminito, unión, luego a través de tu hermano aparece esta posibilidad de confirmarte y tú mientras tanto vas buscando libros, ¿no, María? Sí, porque claro, yo no tenía medios. No tenía medios. Yo Eso el es, único libro que yo conseguí, que era, no sé cómo llamarlo, es un del padre de Antonio María Claret, sí, de San Antonio, sí, María ese Clara. un viejísimo, lo encontré en aquella casa que fuimos primero. Allí venía todo. Era como, a mí me gustaba mucho ver lo que llevaban los niños cuando hacían la comunión, el El librito este que misal, llevaban, el sí. misal, ¿no? El misal. Me gustaba mucho. Y cuando lo vi allí, bueno, me lo sabía de memoria ya. Y bueno, y cuando salimos de allí, nos fuimos a otro sitio ya a vivir, pues me lo llevé. No era mío, pero me lo llevé. En fin, No yo sé ya he qué. rezado mucho por la dueña para que el Señor le agradezca todo lo que... No era tuyo, pero ya era muy tuyo. Era muy mío, no me importaba nada más, pero aquello era lo único que tenía, no podía ¿Y dejarlo. lo Sí, conservas? sí. He tenido que encuadernarlo porque es muy antiguo y porque yo de tanto, en fin,
porque todas mis estampitas, todas las cosas las metí allí, Sí, sí, porque mi sí. padre no quería que pusiera nada de santos en la pared ni nada. Entonces yo le iba escondiendo todo allí, Ya, muy bien. Es en que en el misal. tu padre era un activo ateo. Sí, Activista ateo, sí. Activista sí, ateo. un ateo absoluto y activo, positivo, Sí, ¿no? Ya, sí, sí. Ajá. y Bueno, hacía qué, su papel. ¿y qué pasó con la confirmación? La confirmación te abrió un camino, Yo asistía a misa, ya, entonces, yo era bastante regular en eso. eh, Siempre iba, a ver, me voy a dar una vuelta, y me iba a misa. Y cosas de estas, o sea, yo a misa siempre. Luego, cuando empecé a trabajar, pues tenía una pequeña cantidad de dinero, muy poco, pero bueno, me compraba, no sé si los habéis visto, eran unos tebeos que eran vida de santos. No sé si lo conoces. ¿Tú lo conoces? No, no, pero he oído Y yo hablar, sí. me los compraba. Me ah, qué encantaba leer bien. aquellas historias de santos. Sí, sí, sí. ¿Y ahí te vinculaste a algún santo especial a partir de ese momento? No, realmente yo rezaba mucho el rosario. Fijaros que yo no tenía rosario y yo contaba con las manos. Yo rezaba en mi cama de noche y yo contaba los misterios, todo eso lo aprendí en el librito aquel, y yo el rosario me lo iba contando con los dedos, porque no tenía rosario. O sea que una buena de eso. Y bueno, a eso, ya más mayorcita, bueno, más mayorcita, ya tendría 19 años, ¿no? En fin, conocí a mi marido y tal, y bueno, ya yo seguí a trancas y barrancas, ¿No? leyendo lo que podía, me compré una Biblia, porque no tenía, yo, todo lo que me venía era de gente que me lo prestaba o gente que me lo dejaba y yo podía ir leyendo. Luego lo que leía, lo que oía en la misa y así, ¿no? Pero decir, conocerme las escrituras, pues no tenía medios, ¿no? Y aquella Biblia, tú que estás ahora en este eh, grupo de encuentro con el Evangelio, o sea, la importancia de la palabra. Tú aquella Biblia a tus 19 años, eh, ¿qué era para ti? ¿O tenía importancia? ¿Todavía no? Sí, yo cuando tenía unos 15 años así, tuve una amiga que tenía Los los evangelios. evangelios, tenía el librito de los evangelios y me lo dejó, le pedí que me lo dejara y los leí mucho. Eso era lo que yo más había leído, pero el Antiguo Testamento no lo tenía porque era ya más complejo. Entonces, la primera que me la compré de segunda mano en un mercadillo, porque me hicieron una pequeña intervención en el hospital y la compañera de cama era un testigo de Jehová y me puso la Anda. cabeza como un bombo. La escritura te persiguió. Y yo digo, no, esto no, yo me voy a enterar, a mí no me van a contar. Eso sí, he sido siempre muy racional. Me ha gustado investigar por mí misma. Y la compré, la estuve leyendo, digo, "O sea, esta gente no". Y ya pasé del tema. Luego ya me compré otra más asequible, porque aquello era un mamotreto. Y bueno, más o menos he ido haciendo, ¿no? Luego vino la época mala, que ya estaba casada, y, y se murió el primer hijo de Manuela, un bebé de 9 meses. Y ahí se me derrumbó todas las creencias que yo tenía, ¿no? Y bueno, vamos a decir que me volví un poquito atea. ¿Te enfadaste? Me enfadé, sí. Mentalmente yo tenía como cuando coges una fotografía de alguien y la pones contra la pared, pues así. Era la imagen que yo tenía de Dios, estaba enfadada con él. Pero eso me duró poco, porque mis ganas de saber y de encontrar y las preguntas que me hacía no me dejaban de estar así, ¿no? Un anhelo, Empe- ¿verdad, María? Un Empezaron verdadero a venir, anhelo. se empezó a abrir, también estábamos en una época que había mucha censura. Sí,
Entonces se abrió un poco la censura y empezaron a permitir abrir algunos libros, algunas cosas, y tiré por ahí. Bueno, pero ahí es Mucha donde se hace paja. evidente tu interés en la búsqueda por la verdad, o sea, de Hombre, manera claro, más consciente, porque ya mm, eras una joven, digamos, adulta y muy interesada en buscar la verdad y en buscarla por nuevos caminos que fueran, pero buscar la verdad. sí, sí, buscaba la verdad. Entonces, bueno, empecé a poder buscar más libros, más informarme más. Eh, tiré, vamos a decir, la vida me fue llevando hacia otras religiones o hacia otras culturas, en mi afán de conocer. ¿De qué tipo? Cuenta, cuenta. Bueno, prácticamente, a ver, yo no sé, todo el mundo lo conoce, pero yo leí todos los libros de los San Rampa, no lo habéis leído. Lobsang Rampa. Los San Rampa, me gustó, me gustaba mucho. Luego leí aquel libro del Retorno de los Brujos que me impactó en su momento. Y, O sea, y como un tipo oriental, sí, una exactamente. mística oriental, filosofías orientales. Sí, digamos que lo que es el cristianismo lo aparté un poco, Ujú. ¿vale? Lo que yo tenía en mente, de que era, o sea, la religión como más infantil, vamos a decirlo así. Sí. Eh, Me empezó a llamar mucho la atención, ya me llamaba, ¿eh? La astrología. Ujú. Y digamos que mi cuñada, que en paz descanse, pobreta, eh, yo le comenté, ella tiene una amiga que lo hacía, yo pues voy. Y me hice la carta. Y allí se me abrió allí digo, uy. Y sin saber cómo, ni sabiendo cómo funcionaba eso, me compré un libro de efemérides. Pues sé lo que empecé allí yo sola, en mi afán de saber, de preguntar, porque yo lo que quería saber al principio de todo, cuando la astrología, era el por qué había muerto mi sobrino, la razón, si eso venía marcado. A mí me acompañaba eso, ¿no? Y lo primero que busqué. Cuando aprendí un poco, aprendí tal y vi que había allí cosas que me desconcertaban, bueno, fui aprendiendo más, fui a una clase con una astróloga ya mayor, y aquella mujer me fue la que me habló bastante de lo que es la parte hindú y me recomendó un libro que no era, era un autor del cual mm, tengo prácticamente todos sus libros, ya fallecido de hace años, René Guénon, Ujú. mucha gente lo conoce. Y bueno, aquello fue un descubrimiento, ver todo lo que es la cosa seria de la religión. ¿Ya? O sea, la cosa, ¿cómo te diría yo? No fantasiosa, sino que se puede estudiar bien, ¿no? Los símbolos, lo que representaba esto, aquello, en fin. Y me lo recomendó ella, ese libro que aún lo tengo, es un libro que está al pobre. Y, y ahí fue el camino que yo seguí, ¿sabes? Luego a los 38 Ese años tuve camino, una enfermedad grave. María, ese El camino camino, del estudio, fue el camino del estudio, el estudio de las diferentes, de las, o sea, de las religiones, incluso el cristianismo, pero visto desde otro punto de Ujú. vista. Visto Como desde otro punto de vista. filosófico, quizá. Sí, vamos a decirlo Ujú. así. Por ejemplo, yo, eh, ¿cómo te podría decir? Mm, el cristianismo visto desde ese punto de vista era como mucho más, a ver, es como si hubiera descubierto en aquel entonces a Orígenes, ¿me Ajá, entiendes? sí. ¿Me entiendes? Ya habría adelantado mucho, Orígenes lo estoy leyendo ahora, ¿vale? ok. Pero es Oye, para que te hagas una es idea. como que fuera, O el maestro Eckhart, ajá, que empecé a ajá, leerlo ya más mayorcita. Sí. ¿Me entiendes? Por esa línea empecé, por esa Mm. línea de autores ya como más.
consagrados, más, a mí el maestro Eckhart me encantaba. Entonces, había leído también de la cultura hindú, había leído el Bhagavad Gita, que a mí me encantaba, de toda esa manera. También es verdad que leí cantidad de paja, no os podéis ni imaginar que también de la Óyeme, paja se, pero a mí se de me la viene paja también esta, se aprende, ¿eh? Porque te enseña a lo que no es. a mí También se me es ocurre esa importante. figura metafórica de que estabas atravesando puentes colgantes. Sí, Ah, sí, porque sí. eran como Porque inestables, pero al mismo tiempo me desafiantes, había metía, que llegar. claro, me metía allí y cuando me daba cuenta, pues esto no es, a la afuera. Y yo qué sé. Pero fíjate con qué soltura, además, esto que dices, esto no es, esto sí, esto. Me acuerdo que en la entrevista Empezó de preparación de esto nos decía Sabea y a mí que este anhelo era como una fuerza imparable. O sea, como que, no sé, Dios estaba se ahí de alguna despertó forma, en ¿no? mí, yo no sé si fue por los libros que había leído más serios y tal, se despertó en mí como un sensor que sabía si aquello era verdadero o no. O sea, ¿me entiendes? Y Como por un eso estado de ya, conciencia, diríamos, un estado de conciencia de... no sé, yo sabía que, digo, vamos a leerlo esto. Y O sea, tú sabías lo que querías, lo que te gustaba y lo que te llenaba y lo que no, ¿no? a ver, yo tenía una meta, ¿Y cuál tengo era una esa meta. meta? A ver, Mi meta es llegar al conocimiento de Dios, llegar a lo máximo que se pueda dentro de las limitaciones del ser humano. Entonces, todo lo que se me fue poniendo por delante eran escalones, ¿vale? claro, y entonces con René Guénon Con René esta Guénon lo meta que ya me puso, estaba René o Guénon es empezaba a como cuando aparecer. una modista te hace un patrón de un traje, Sí, que dices, bueno, la tela la puedo elegir yo y puede ser de muchos colores, pero el patrón no lo puedes cambiar. Él me mm, enseñó, con los libros de Guénon lo que te enseñan es precisamente a descubrir lo que es falso de lo que es cierto. O Ah, muy sea, bien. Esa fue la escuela entonces. Ese esta fue el fue la escuela, maestro. por eso yo le tengo agradecimiento. ¿Eh? sí, También hay Claro. sí, yo cosas te he que a lo oído mejor ahora hablar puedo a ti de él. discrepar, pero vamos, entonces, porque digo, no, si él dice, entonces es aquello que dices, vale, este es mi punto de referencia. Si él dice que es esto, que no, pues no. Y ¿sabes aquello? Sabes A ya lo discernir, que es y lo que no. a Ujú. discernir, a escoger, que no es una tarea fácil. A discernir si No, ese es una lectura o un verdadero, no sé, pues una guía que te lleve a tu objetivo o no te lleva a tu objetivo. Y así, en ese sentido fue René Guénon quien te sí, ayudó porque a construir esa base. sí, René no hablaba tanto del cristianismo como del Islam, como del budismo, como, bueno, del budismo le costó más, pero también lo hizo, y del hinduismo, él daba explicaciones, ¿no? Bastante, incluso hacía comparaciones muy interesantes, ¿no? Bueno, Y ¿y entonces, cuándo retomas el camino más, o sea, más católico, exactamente, más o has volver a la continuado iglesia. ¿Cuándo con, volví a la iglesia? ¿No? ¿Mm? Sí. Eso es. Mm. Desde tu punto de vista, porque para Dios nunca te fuiste, yo creo, ¿no? No, No, no te claro, fuiste no, nunca. me dio manga larga, me dio cuerda larga. Sí. Cuando, Digo, ¿ves, claro, ves? cuando volviste más bien a esa, bueno, a ese hacer con la iglesia, a ese estar más activa con Es ella. estar con la iglesia, volver a hacer, a oír misa, volver a la iglesia, me costó tiempo. Ya lo tenía muy claro el tema, ya no va, ya mi ateísmo había desaparecido. Con todo y con eso, las preguntas muchas veces atacan, ¿no? Porque el demonio sabe dónde me duele el zapato y no puede, se mete ahí. Pero, pero digamos que yo empecé ya tocando los 40, ¿eh? Volví a ir a misa y a volver a rezar el rosario, porque me di cuenta de que todo era lo, o sea,
Para conocer mi tradición, para conocer mi religión, tuve que irme a ver otras. Es como cuando tú, no te gusta tu ciudad y te vas de viaje y ves Ujú. muchas ciudades. Y cuando vuelves, te das cuenta de lo bonita que es tu ciudad. Qué bueno, María, Es lo mismo. qué bueno. Entonces me di cuenta. Y entre medios había algo que a mí siempre me tuvo muy cogida, que es la Ujú. figura de Jesús. Y la figura de Jesús no me soltó nunca. O sea, era ahí. ¿Vale? Siempre estuvo presente la Entonces, imagen y la presencia de Jesús en tu vida. sí, 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 sí. Lo que pasa es que lo noté más fuerte cuando volví, obviamente. ¿Por Entonces qué? a lo mejor mirabas incluso hacia atrás y decías, ahí también estaba, ¿no? Sí, el Sagrado Corazón, la imagen del Sagrado Corazón. Ujú. Nos contabas también que habías pasado una época como más tranquila cuando te fuiste a vivir a Pineda de Mar Sí, y en ahí Pineda, sí. En Pineda de Mar, claro, me quedé bastante aislada porque todas mis amigas y todo estaban en Barcelona. estaban en Barcelona. Ujú. Entonces, lo que hice allí fue trabajar mucho toda la Eso es. mística cristiana. Santa Teresa de Jesús, San Juan de Ávila, todos los libros que fueron cayendo de la época, ¿no? Muchos. Y es donde más me profundicé ahí. Sí. ¿Y te ayudó? Mm. Sí, sí. A Santa Teresa me gustó muchísimo. Sí. Sí, mucho, ¿Y mucho. Tengo el conversabas con libro todo alguien más? lo tengo ¿Leías? subrayado, todo el libro de Santa ¿Así? Teresa. O, a María, ¿leías y eso lo guardabas para ti o lo conversabas con alguien más? Todo este Solo podía, recorrido, este nuevo recorrido. solo podía hablarlo con otra amiga, o pasa que esa otra amiga bueno, podía hablarlo con ella, pero con mi mamá, porque con mi marido era imposible, porque él no estaba interesado en nada de esto. Ujú. Y bueno, era, era lo que tenía, por eso mi hermana siempre ha sido tan importante para mí. ¿Y de comunidad o algo así teníais? No. En Barcelona teníamos una, estuve en ella unos 3 años o así, pero a Irma Pineda pues ya lo dejé. Es, bueno, esta comunidad todavía estoy, lo que pasa es que por internet. Ujú. Es del libro este del mensaje reencontrado de ubicación. Esto es, a través de un libro se estudia, digamos, toda la enseñanza hermética, bueno, muchas cosas. Ujú. Y, pero eso se quedó todo aquí. Ya. Gua- Y bueno, y el conocimiento de la fraternidad o el primer contacto con la fraternidad del Santo Nombre para luego quedarte tan intensamente como, como pasa. Pues, pues es muy curioso porque yo tenía mucha inquietud, o sea, quería buscar por ese lado, porque había leído un trozo en entero del peregrino ruso con la Ajá. oración, ¿vale? Y sabía algo. Y estuve buscando por internet, pero no. Y yo estoy en las redes sociales, en Facebook prácticamente, Ujú. más bien es en Facebook, porque tengo allí amigos que son pues de este palo, no vamos a decirlo así, ¿no? Aunque uno es musulmán y el otro no sé lo que es. Pero ese que no sé lo que es, Bueno. creo que es musulmán, bueno. Y puso un post Ujú. y él explica allí toda la cosa, cómo funciona, la oración. Y entonces yo justo entonces entré en internet y vi que había cómo se rezaba y todo el rollo. Vale. ¿Qué hizo la María? Entró en internet y se compró el rosario que me lo trajeron de, de Ucrania. Me acuerdo los primeros días, yo misma me decía, ¿cómo es posible que haya perdido tanto tiempo?
¿Y eso? Si era tan, Explícalo, si era explícalo tan un poco fácil, más. si era tan fácil, si era tan fácil. Pero explica un poco más lo de ese sentimiento de haber perdido tiempo cuando encontraste. Ay, espérate, que ya estaba saturada de tanto libro, Ajá. que ya no quería más información, como dice uno de los versos de San Juan de la Cruz. Y ya no quiero más información, ya no quiero que me digas que pasaba por allí o que lo visteis por allá. Eso estaba ya cansada de buscar, de que me fueran diciendo por dónde iba. Yo quería verlo, Querías experiencia, ¿no? quería experiencia. Mm. Encontrarlo. Yo hacía meditación, ¿eh? Yo hacía meditación por las noches, hacía meditación. Y por cierto que antes de entrar en la fraternidad había leído bastante y escuchado mucho a Blay, Antonio Blay. Antonio Blay, sí. Mm. Vale. Entonces, pues nada, empecé a rezar. Al ir rezando, que yo, mi intención era rezar las 3000 veces, y no sé, no pude yo bien, aquello era imposible. Pero me di cuenta de los beneficios que, o sea, me di cuenta, no sé, tuve esa sensación de que realmente había estado perdiendo el tiempo. Digo, si es muy fácil, solo tengo que estar haciendo la oración. Ok. ¿Me entiendes? O sea, la oración, donde esté, digo, me di cuenta de que podía estar en cualquier sitio, que no era perder el tiempo como antes, que decías, ay, es que si no leo, es que si no hago esto, si no, ya no estoy Ya, ya. en conexión. Pero la oración, eh, dices, bueno, es que no importa dónde estés, tú te pones a rezar y ya está, es lo que tienes que hacer. Y me acuerdo que empecé pues en cualquier sitio que estaba. Ya, pero esto es un Yo poco el peregrino ruso, ¿no? Sí, el peregrino ruso, claro. Entonces lo leí. Entonces fue cuando me lo compré y lo leí entero, porque es que la primera versión que me compré solo era la segunda parte. Sí, Había sí. perdido la primera. Y ahí lo entendí, sí. Y luego, pues nada, empecé. Claro, ¿a quién se lo voy a decir? Después de unos 15, 20 días, ¿a quién se lo voy a decir? A A Manuela. Manuela. Claro. Mira, oye, no me habías dicho nada, ¿y por qué no me? Ay, yo, ya te compraré uno. Va, le compró el rosario y se lo regalo. Y le Ya. digo cómo lo tiene que rezar. Y ella pues también se animó. Y, y dice, porque le dije, le mandé donde venía un señor, un sacerdote que lo iba leyendo. Y como lo hacían en los rusos y tal. Vale. Y me viene un día y me dice, me escribe y me dice, mira, he encontrado un audio de cómo se reza el rosario y todo esto de la filocalia y tal. Digo, sí, pásamelo. Me lo mandó, era de Mario. Y entonces Mira, yo veo lo del blog, porque mi hermana Ya. no cayó en eso. Yo veo entonces lo del blog, ahí donde va la María al blog. Entré en el blog Y ya nunca más saliste. y ya nunca más salí. Eso sería el mes de noviembre, diciembre, es que fue en diciembre, creo, el mes de diciembre del 2021, Sí. Claro, ahí has de entré. saber, Y tienes entré en la presente. oración. En Óyeme, la- óyeme, has de saber Sí, que ahora sí, el sí, 30 de septiembre la Fraternidad del Santo Nombre cumple 4 años de estar al aire, ¿ah? Al aire, digo, en YouTube, sí, ahora el 30 de septiembre, así que tú sí, sí, con la entraste oración, un sí, par sí, de sí, meses después. Si me nos sí, dices que en sí. diciembre, Claro, luego qué pasó, mi marido luego pasó que me todo muy seguido, y aunque yo seguía la oración y tal, pero claro, yo estaba muy pendiente de él y él murió en junio yo del lo dos mil recuerdo, veintidós yo lo recuerdo. Entonces, claro, todo ha sido así, ¿sabes? Muy... Pero bueno, me ayudó muchísimo la oración. El Y- rosario lo tengo colgado en la habitación. Desde entonces no lo tengo siempre al lado. O sea, nunca he dormido sin eso. Porque si digo, si me coge cualquier cosa, si tengo un momento de ansiedad, pues cojo el rosario y me pongo a rezar. Y era Ujú. como un talismán, Sí, sí. ¿sabes? Y lo tengo en la habitación y es que no me separo de él, ahí está. Aunque no lo reces igual, pero está ahí. está contigo. Está conmigo, sí. Sí, sí. María, ¿y Qué cuál ha bonito sido? eso que dices bueno, de repente recuperar como la presencia, ¿no?
de decir, bueno, he perdido el tiempo y todo lo que necesito lo tengo ya, no tengo que hacer, no tengo que Sí, buscar, aunque yo creo que tu búsqueda ha sí, dado pero yo la muchos sensación frutos, que tenía María. era de ¿Eh? haber perdido el tiempo. Digo, ¿y por qué no te he encontrado antes? Un poquito como decía San Agustín, tarde te Tarde te amé. hallé, Tarde te la hallé, mía, hermosura, Ah, sí. sí, hermosura, sí. gran. Estabas Bueno, dentro pero de ya mí. sabes que nunca es tarde, ¿no? Bueno, oye, sí, exacto. Cada momento, cada época y bueno, todo es un proceso que te lleva a lo que te lleva. Y además es Claro, como que tú desde pequeñita, con todo lo que nos estás contando, desde esa naturaleza, esa Virgen del Robledo, ese hacer la comunión a escondidas, ese enfadarte luego cuando lógicamente aparece el sufrimiento fuerte y te golpea, pero al mismo tiempo buscas por otro lado y vuelves. O sea, parece como si lo que decía Bea de los puentes colgantes, los montañas escarpadas y todo, pero tú nunca te has salido realmente muy fuera del caminito, ¿no? Siempre has No, estado. no, ¿Tienes esa yo diría la sensación tú? montaña, más que el camino diría la montaña. Bueno, pero ¿tienes esa sensación tú no sé, de algo que de alguna manera te sostiene, te guía, te cuida, te estrecha por delante, por detrás, siempre? que te abraza. Sí, sí, está pendiente. O sea, Dios quiere por lo que sea que yo siga un camino y yo Claro, le hago caso. A veces no me apetece, pero si me viene algo, pues digo, bueno, pues va. Y así voy. O sea, ya esto está una en sus manos. Es que ya no se puede hacer otra cosa. Es que realmente una vez que me quedé sola, es que es lo único que me importa. No ya. me interesa nada más. Y Todo María, lo dentro de que esto, hago, todo y lo que dentro de esto la felicidad es importante, es lo mismo, no es lo mismo, deja de tener importancia, realmente está ahí, para mí sí, para ti sí. porque el mundo y sus... Ay, ¿cómo es aquella oración? El mundo y sus pompas. Estamos enfermos de tu búsqueda, Señor, y agonizamos por tu ausencia, porque el mundo y sus distracciones nos hastían, y ahora nuestro deseo está solamente en ti. Qué Eso es del bonito, Luis Catino. María, Sí, sí, qué sí. María, bonito. Entonces, Rosa, bueno, de alguna manera, mi felicidad es esto. A ver, si voy, por ejemplo, a Ávila y vamos a ver la casa de Mario, nos encontramos allí, a ver si me explico, pues eso me hace feliz, claro, pero estamos dentro de lo que estamos dentro, ¿no? Hombre, María, si me invitan a ver alguna cosa al teatro, a lo mejor iré, pero que quiero decirte que no Sí, sí, es bueno, secundario, es tampoco, secundario. claro, claro. quiero hacerte una Ujú. pregunta. Rosa al principio hablaba de tus grandiosos aportes a la fraternidad, pero ¿qué ha sido para ti o cuáles han sido los aportes de la fraternidad para ti? Para mí, Sí. aparte de encontrar una familia, ¿no? Ah, Es como una familia espiritual. He aprendido mucho. No sé, no te lo sabría decir. Eh, Todo lo que escribe Mario, los encuentros que hemos tenido, el- no sé, es que no sabría decírtelo. Es un enriquecimiento, es una apertura. ¿qué te Yo moviliza? en el primer retiro que estuvimos, yo vine muy tocada. Ya. Primer retiro que hicimos, que no estaba el padre, sino que no te conocía a ti, Rosa. Yo me quedé muy tocada. Eso fue en el 23. Sí, La En el fraternidad 23. podríamos decir que es un espacio que te moviliza. Sí, 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 claro, claro. Es como haber llegado a casa. Ya. Ya qué bueno. no necesito nada más. O sea, mm, estoy en mi casa. Bueno, esa figura que acabas de declarar es muy bonita, o sea, es suficiente.
Sí, Sí, y además yo creo que es compartida por muchos, María, sí. esa Sí, sensación. porque es muy curioso, porque cuando nos vemos en los retiros, que hace a lo mejor un año que no nos hemos visto, no hay, no es aquello que ves a alguien que es un desconocido, no. Tienes aquella familiaridad, aquella, mm, no sé, Tú es muy conocías bonito, solamente a la Manuela, verdad. que tu hermana, o sea, en la fraternidad no conocías a nadie más, además de tu hermana, por supuesto. No, no conocía a nadie más. Bueno, Mm. aquí en Pero la bueno, pantalla, no, ¿no? eso nunca me ha dado bien. Cuando me meto a estudiar, cuando me he metido así de cabeza, me he metido así, no conocía a nadie. O sea, que Ujú, ujú. si veo que vale la pena, pues allí quedo, pero si no. María, ¿qué mejorarías o qué añadirías a la fraternidad? ¿Qué le añadiría a la fraternidad? Pues es que yo no sé qué le puedo añadir, es que yo la encuentro, que tiene tanto surtido Un living más que no. amplio, un comedor más grande, y finalmente llegaste a casa. Podernos ver más a menudo, que en todo caso, los que componemos, dentro de lo que cabe, claro, porque las distancias físicas son importantes. Entonces, claro, ahí está la dificultad, ¿no? Claro. Claro. Pero sí, el poder encontrarnos más a menudo, pero claro, es lo complicado, ¿no? Ya, ok, Ya veremos, a ver cómo lo arreglamos. ok. Yo, por ejemplo, tengo la suerte de que tengo a Beatriz muy cerca. Claro, son Y ustedes muy entonces, Es partners. verdad que sois muy amigas, estamos muy Beatriz. cerca y entonces es fácil para nosotras Están vernos. muy cerca física y congenian espiritualmente, ¿no? Sí, Hay una espiritualmente, cercanía. sí. Sí, tenemos Sí, muy buena conexión. Ha sido un regalo para mí, Beatriz, sí. Claro que sí, un claro que sí. regalo. Así han sido, muchas personas en tu Pues, vida han sido regalos, han sido ángeles. Sí, sí, sí. O sea, Es cuando tu te dicen, vecina, es cuan- tu vecina de entonces, cua- la vecina de infancia. sí, cuando te dicen, cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro. En mi caso aparece el vecino, la vecina, la compañera. Aparecen bueno, mutuamente. son hitos, Viene, ¿no? viene el Son maestro como, disfrazado, bueno, disfrazado, de la mano de una persona normal y corriente. Sí, sí. Ahí vienen los mensajes. Por eso he aprendido mucho a estar atenta a los mensajes, que te vienen con personas que a veces no conoces. ¿Y, Y cosas muy curiosas, sí. Tienes que estar muy atento a eso. y cómo le dirías a alguien que quisiera estar como tú atenta a esos mensajes? ¿Cuáles serían las claves o y cómo estar atentos para no pasar por alto los mensajes? Es que es la atención, es que no. eso es. Todo lo que nos viene, pero eso lo dice Mario también. Ujú. Todo lo que nos viene, absolutamente todo, tiene un mensaje. De todas las personas con las que interactuamos, hay algo para ti en esa relación. Entonces, cuando te dicen algo que te toca, sobre todo eso, cuando te dicen algo que te toca en un sentido o en otro, te puede sentar como un tiro, te puede sentar que te quedas así que dices, uy, tienes que estar atento al mensaje. Ya, ya, ok. Eso es lo que yo más o menos veo. Sí. Y María, eh, en todo este camino, y ya hablando de la fraternidad y de las oraciones, y qué importancia le das tú al silencio y a la contemplación. Sí, mira, después de encontrarme con el rosario, con todo, fue con la oración de Jesús, que yo dije, ¿cuánto tiempo he perdido? Ahora lo que me apetece es el silencio, aunque cuando estoy en meditación estoy con la oración, ¿vale? Pero lo que me apetece es el silencio, sí, sí. Y leer lo justo. Claro que también ahora tengo mucha dificultad para leer, pero leer lo justo, lo escuchar. Esa glotonería de la que tanto nos habla
Mario, y que además la tenemos, ¿no? Bueno, es que yo creo que es un proceso natural en todo buscador. Es inevitable. Tienes tan muerto de hambre y vas a buscar comida. Los Hasta atracones, sí. que te pegas un atracón y dices, bueno, ya tengo bastante. Entonces tú misma te das cuenta de que ya no sirve Ujú, tanta teoría, que tanta teoría pues ya te sale por las orejas. Digo, bueno, vale, ahora quiero conducir el coche, ujú, pero claro. Bueno, y yo creo que para ir terminando ya, yo te haría una pregunta y si te parece, Bea, tú cierras también con otra. ¿Qué dirías? Esto que has dicho de la importancia de los encuentros con las personas, eh, como la presencia de Dios en todo, ¿no? También hay, bueno, hay más que ahí por excelencia, ¿no? ¿Qué dirías a los hermanos de la fraternidad y a quien a ti te ve partiendo de la base de ser una mujer tan buscadora, tan persistente, tan cogida de la mano quizá, y, y el momento en el que estás ahora, no sé, como, ¿qué dirías a tus hermanos? bueno, antes he hablado de Beatriz y me he descuidado a Pepa. Es que Pepa hace poco que También. hemos empezado a vernos. También la tengo muy cerca. Ujú, ¿Qué le diría yo a los hermanos? ujú, Pues que insistan en la oración, que cuando haya un momento duro, eh, el rosario es importante, porque cuando tienes el rosario en la mano, no estás solamente en la cabeza. Tienes que ir contando, ¿sabes? Las cuentas. Y para mí es importante. Entonces, cuando tienes un bajón, yo les aconsejo que se cojan el rosario y hasta que, como son 100 de 100 esto, cuentas. 100 cuentas, pues que lo vayan haciendo. Y esto te calma, seguro. la oración. Eso es lo que yo le diría. ¿Vale? Ujú. Muy Luego no bien. hace falta, a lo mejor, pues como yo cuando hago la meditación en silencio, pues lo voy diciendo mental y con la respiración y todo esto, vale, muy bien. Pero cuando que no estás para meditación, ¿vale? Yo aconsejo eso, porque a mí me ha ayudado. Cuando tenía y bueno, Bien, ya te digo, lo tengo en plan reliquia o como amuleto, ¿no? Allí lo tengo, colgadito en la habitación. muy bien. Muchas gracias, María. Que te acompaña De nada, física y a vosotras. espiritualmente, María, que te da fuerza también espiritual. Sí, sí, Bueno, sí, sí, sí. yo quiero hacer una pregunta de cierre antes de finalizar, que, que la tenemos como costumbre. Cuéntanos, María, ¿qué es para ti la Eucaristía? Con la Eucaristía tuve una experiencia en el primer retiro que no me había pasado nunca. Que las misas aquellas las hacía el padre José Antonio Sí, y daba siempre la especia con vino. ¿Te acuerdas? Qué bonito lo hacía. Bueno, pues bien, hacíamos la misa todos los días. Me vengo a mi casa y que me entró el mono. Es que tenía hambre, tenía ganas de la Eucaristía, no podía estaba deseando que llegara el momento de ir a comulgar. Tuve que esperarme porque es que nada más venir desarrollé un catarro que me tuvo en casa 15 días, pero yo estaba con aquella cosa. Yo digo, Dios mío, yo misma me decía, mi cabeza, esto es que como era el vino, pues vete a saber si no estás ¿Te está medio haciendo falta el alcohólica vino? y es lo que estoy echando en falta es el vino. Claro, yo haciendo mis,
Mis elucubraciones, porque no lo En esas entendía. cantidades, fíjate. Yo digo, esto es el vino. A quien se lo cuento de risa, claro. Bueno, pues nada, a partir de entonces le tuve una cosa muy especial a la Eucaristía, claro. Luego aquello ya, a medida que fui viendo pues más a menudo y tal, se me fue bajando, obviamente. Pero sí, fue una experiencia muy, muy impactante, sí. ¿Y O quieres sea que Es la decir? buen Eucaristía signo. para mí es muy importante. Mm, mm. Qué bien. Bueno, Para ti la Eucaristía es muy importante. Sí. mm, Bueno, es que Después, si la Eucaristía realmente no entendería yo la misa. Por eso no entiendo otras comunidades cristianas que prescinden de eso. En fin, ya. es el centro. Muy bien. Muchas gracias, Mm. María. de Gracias, nada, a María. ti, Beatriz. Pues Bueno, Gracias a oye, las dos. entonces, gracias infinitas. Perdona, Bea, ¿querías preguntar más? no quiero hacer el cierre, pero quería decir Ah, algo. vale, vale. No, pero si tú quieres decir algo más y No, yo precisamente lo que iba a hacer era agradecerle a María muchísimo su disponibilidad, su apertura. Me ha gustado mucho estar con ella este rato y como todos los hermanos que pasan por aquí, eh, cada uno hace un regalo a los demás y así lo siento, María. Muchísimas gracias, María Robledo, que el otro día te llamé Robledo por teléfono. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Gracias, Rosa. desde mi A ver corazón cuándo nos también, vemos. desde mi corazón también, Robledo, un abrazo enorme y te deseo que tengas infinitas Eucaristías y que el vino te acompañe siempre, ¿ah? Gracias, Para que el vino gracias. te dé ese sabor de volver. Y ahora me voy a acordar de ti cuando tenga la comunión con vino. ¿Ah? Sí, dirás, a ver si me va a pasar como a María, ¿no? A ver, A exactamente, ver, María, gracias infinitas, gracias. gracias a ti, Eh, a ti aunque también, la Rosa. Gracias a las distancia dos. física existe, te siento muy cerca y Sí, yo ojalá también a ti. nos podamos encontrar físicamente, ¿ah? Muchas gracias, Alguna vez. Y tanto, muchas gracias. gracias, muchas gracias.